Comienza en varios territorios del país el curso escolar para el sistema de la enseñanza artística según lo planificado. Acogen varias salas cinematográficas de la capital la quincena de cine francés contemporáneo. Y conserva el Museo Nacional de Bellas Artes valiosos fondos de las artes visuales. Desde hoy nos acercamos a esa labor en Contrapunteo. Saludos desde La Habana, es lunes 9 de noviembre de 2020 y ya abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Como han destacado varios medios de prensa, el pasado 2 de noviembre reinició el curso escolar 2019-2020 para la enseñanza artística en La Habana y arrancó el periodo lectivo 2020-2021 en el resto del país, excepto en Pinar del Río, Santi Espíritus y Ciego de Ávila por la difícil situación epidemiológica que presentan en la actualidad. La periodista Lisandra Durán, junto a un equipo de nuestro noticiero, visitó el Centro Nacional de Escuelas de Arte y el Instituto Superior de Arte y conoció detalles de lo realizado durante la etapa de enfrentamiento a la COVID-19, el desarrollo y perspectiva de este tipo de educación especializada en nuestro país. Se ajusta el calendario escolar ante una situación sin precedentes. Profesores, estudiantes y sus familias se han unido para buscar soluciones luego de un periodo prolongado de tiempo en el que se pierden habilidades físicas y técnicas. Se ha organizado desde el punto de vista pedagógico y artístico de manera que los estudiantes puedan vencer los objetivos y desarrollar las habilidades, las capacidades técnico-artísticas y pueda continuar su proceso de formación. Hoy estamos poniendo en práctica un proceso de construcción colectiva que se ha estado haciendo desde cada una de las escuelas de arte, con la participación de la familia, que por supuesto ha estado rectorado por el Centro Nacional de Escuelas de Arte, por las Escuelas Nacionales de Arte como centros metodológicos rectores, con los directores y especialistas de cada una de estas escuelas, con los consejos técnicos asesores, que por supuesto hemos hecho las propuestas a nivel nacional que hoy estamos implementando en el inicio de este nuevo curso escolar. Se modifica el programa de estudios y el sistema de evaluación teniendo en cuenta las particularidades de cada especialidad artística, pero se realizarán todos los procesos que normalmente tienen lugar en el curso escolar, especialmente en la capital donde reinicia el curso 2019-2020 con 5 semanas de diferencia y se retoman procesos pendientes. Estamos hablando de procesos tan importantes como la captación, el ingreso por concurso y el pase de nivel, que estaremos desarrollando en estas 5 semanas. Para ello hemos garantizado todas las medidas para evitar que en una de nuestras escuelas de arte se dé una situación de contagio o transmisión de coronavirus. Hemos trabajado en un proceso de inversión en varias de las escuelas en La Habana, culminamos un proceso de inversión en la escuela Manuel Saumel, en la escuela Alejandro García Caturla, donde nos encontramos ahora, en el Conservatorio Amadeo Roldán, en la Escuela Provincial de Danza Alejo Carpentier, y continuaremos desarrollando un proceso de mantenimiento en la Escuela Guillermo Tomás y en una segunda etapa entraremos en las mismas escuelas a asegurar otras cosas de la infraestructura de la enseñanza. Ha sido fundamental el acompañamiento de los profesores a través de las redes sociales y a través de las actividades docentes televisivas, una herramienta fundamental que pretenden continuar empleando. Asimismo, se mantienen los niveles de exigencia y estándares de calidad habituales. Las filiales del Instituto Superior de Arte en Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey y La Habana emplearon el trabajo a distancia a través de redes sociales y otras plataformas digitales para mantener un vínculo constante entre estudiantes y profesores durante meses de aislamiento. En este tiempo, en el mes de julio, se hicieron las graduaciones de los estudiantes de La Habana. 56 estudiantes nuestros fueron eximidos por su trayectoria estudiantil de la realización del ejercicio de combinación de estudios y por ya los conocimientos y habilidades demostradas. Eso nos permitió hacer la graduación de estos estudiantes y pudimos terminar los ejercicios de combinación de estudios el pasado 31 de octubre, cuando ya todos nuestros estudiantes realizaron su ejercicio de combinación de estudios. En las próximas semanas, además, vamos a realizar las graduaciones en las 3 filiales y en la sede central con aquellos estudiantes que ya culminaron su ejercicio de combinación de estudios, y la universidad se sigue preparando
lógicamente no solo desde el punto de vista higiénico-sanitario, con todas las medidas adoptadas, sino también desde el punto de vista del mantenimiento constructivo. El 16 de noviembre se reinician los cursos de la Facultad de las Artes de la Conservación del Patrimonio Cultural por 2 semanas hasta el 28 de noviembre. La Facultad de Música tendrá una primera semana del 16 al 21 de noviembre, una segunda semana del 7 al 12 de diciembre y en el caso de la Facultad de Artes Visuales inicia del 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre, es decir, por 2 semanas. Y en el caso del curso diurno, siempre debemos tener en cuenta, si las condiciones epidemiológicas no los permiten, los estudiantes se incorporarán en enero para desarrollar el cierre de curso, fundamentalmente poder cubrir las actividades de la práctica artística. En este periodo se han reparado y rehabilitado diferentes instalaciones de LISA para garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. Al igual que otras instalaciones de educación superior, durante agosto y septiembre, la residencia estudiantil de la Universidad de las Artes fue centro de aislamiento. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y lo hacemos por el portal Cubasí, que publica que con 8 títulos de estreno en el país se desarrolla la quincena de cine francés contemporáneo, evento organizado por la Cinemateca de Cuba, el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, la Embajada de Francia en Cuba y el Instituto Francés. La muestra, integrada por 5 largometrajes y 3 filmes de animación realizados entre 2013 y 2019, se desarrollará hasta el 15 de noviembre venidero en el capitalino Cine La Rampa y la sala 23 y 12, sede de la Cinemateca, en sus horarios habituales de 6 y 5 de la tarde respectivamente. Por su parte, el portal de la emisora Radio Habana Cuba anuncia que la Villa Cubana de Trinidad acoge el 20º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra. Desde la Casa Malibran, sede del Centro de Documentación del Patrimonio de esa ciudad espirituana, se han organizado conferencias, presentaciones de audiovisuales y talleres para acercarse a las temáticas en debate. En el 20º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra participan profesionales, estudiantes, universidades, centros de investigación y público en general. Y cerramos nuestra revista de prensa en el diario mexicano La Jornada, donde supimos que como un acto de justicia para quienes ya no pueden ejercer su voluntad y viven en resistencia, el coreógrafo Raúl Tames creó la obra de danza contemporánea Novena Sinfonía, que se estrenará este 28 y 29 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La propuesta, que se presenta en el contexto del aniversario 250 del natalicio del compositor Ludwig van Beethoven, es un homenaje a todas las personas que han perdido la vida por su raza, preferencia sexual, ideología política, y también para los secuestrados, los desahuciados y los que padecen una enfermedad crónica física o mental. En entrevista, Raúl explica que vivimos momentos de resistencia y transformación ante la pandemia de la COVID-19 y la pieza de Beethoven le permite mostrar los contrastes que existen en el mundo, pero al final hay esperanza y liberación. Y con un fragmento de la Novena Sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de artes escénicas. Por favor, no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. 5, 4, 3, 2, 1. ¡A rodar fantasías! La ciudad de Santa Clara se activa, graba y se conecta con el mundo. Cuba a tope de cobertura desde Santa Clara, capital de la creación audiovisual en la isla. Luces, cámaras, a rodar fantasías. Al llegar, mantén el juego. Toca el hombro del que pasa a tu lado y cuéntale una historia. No importa si crees que no tiene magia, solo intenta contarla.
El Caballito Enano es el reestreno del Guiñol de Santa Clara que, basado en el clásico escrito por Dora Alonso, rinde merecido tributo a los maestros titiriteros Ayán Alfonso, Iván y Olga Jiménez, fundadores del colectivo hace 58 años. Una apasionante historia nos llega a través de la apuesta El Caballito Enano, vigente, actual y que no envejece. Sobresale por la enseñanza de aceptar las diferencias, respetar, por la inclusión y también por el empeño de soñar y lograr un relato tierno, fantasioso, dramático y pletórico de cubanía. A mí la obra me pareció muy interesante porque, a pesar del tiempo que haya transcurrido sobre ella, todavía el tema, la temática es muy contemporánea. El tema del bullying, de la inclusión, de aceptar a los demás tal y como son, aceptarlos por sus capacidades, no por su apariencia física. Me parece que es un tema que es muy actual y muy recurrente en estos tiempos. El Caballito Enano es, digamos, como si abriera un telón de boca, un nuevo telón que se abre, una nueva mirada, una nueva forma de ver al Guiñol, sin perder su estética, su esencia, la esencia puramente titiritera. El Caballito, parte de un cuento de Dora Alonso, ha tenido varias versiones teatrales, por ejemplo, del Centro de Experimentación de Teatro de las Villas. En 1996, Ayán Alfonso retomó el texto y fue todo un éxito. Y ahora, el Guiñol de Santa Clara, en homenaje a los maestros Ayán, Iván y Olga Jiménez, hizo este nuevo montaje. Por cierto, Olga falleció recientemente y se mantuvo trabajando en esta obra hasta sus últimos días. Le incluimos otras técnicas como la marioneta, le incluimos el marote, se hizo un trabajo de mesa muy serio con eso. Ahí está el titiritero de guante, está el marote, está la varilla, está la marioneta, está el mimado. Y es nuestro homenaje, es nuestro agradecimiento a ella, a Ayán, que todavía vive, y a Iván, que fueron los impulsores, los maestros que nos enseñaron todo esto. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y de las artes escénicas y sus protagonistas seguimos hablando en esta emisión, ahora por intermedio de la colega Magda Resic y su invitada al segmento de entrevistas en primera persona. Recibimos hoy en primera persona a una mujer que la crítica ha catalogado como una primerísima actriz de nuestro país. Es alguien que desde su desempeño teatral, en sus apariciones en la cinematografía nacional, en la televisión, nos ha conquistado por esa seriedad, ese rigor que representa el ejercicio interpretativo para ella. Una mujer dotada de gran talento, pero también de una persistencia y tenacidad a la hora de enfrentar a los personajes, tal como lo hizo con una de esas representaciones que disfrutamos mucho recientemente, tan solo hace unos días a través del recién estrenado o reestrenado teatro en televisión que tanta significación tiene para los amantes de las artes escénicas, cuando En privado con la reina, esa obra de la autoría de Jorge Fernández Mallea, llegó a la versión televisiva. Y como ustedes pueden ya suponer, para nosotros es un placer inmenso recibir en nuestros estudios a Mayra Mazorra. Bienvenida al Noticiero Cultural. Muchas gracias por la invitación, Mayra. La actuación para una mujer que en apariencia es muy sobria, de muy bajo perfil y que de pronto en la escena se desdobla totalmente, ¿qué representa? Bueno, yo pienso que ahí está el kit de toda actriz. Nunca vamos a ser en la escena como somos nosotros, aunque siempre hay parte de uno, ¿no? Pero en mi caso te confieso que me ha costado mucho trabajo a la hora de interpretar personajes como este que mencionabas, que fue lo último que hice de Celeste Mendoza, porque no tiene nada que ver efectivamente con mi personalidad. Celeste es un volcán, una mujer que todo lo hacía grande, y yo soy más bien una persona, como dices tú, más relajada, más introvertida. Pero bueno, ahí está precisamente el estudio. Uno tiene que estudiar mucho, que meterse en la piel de ese personaje y buscarte los mecanismos a través de ejercicios. En este caso, por ejemplo, tuve que trabajar mucho con la voz
porque tengo una voz más suave, más pausada, y Celeste tiene una voz de trueno. Y entonces tuve que utilizar los tonos graves, hacer ejercicios para lograr eso. Y eso está en el estudio, en la caracterización del personaje, que a través del estudio es como se logra. Entonces pudiéramos decir que Mayra Mazorra goza de la actuación porque le permite convertirse en otros seres. Sí, sí, me gusta mucho eso. Encarnar. Claro, encarnar otros seres. De hecho, me gusta siempre tener esos retos, ¿no? De decir, eso no se parece, ella no se parece nada en mí, como me pasó con Celeste, que decía, yo no voy a poder llegar ahí porque es que no tenemos nada que ver, pero precisamente ese reto es lo que me impulsa, porque me obliga a estudiar, a esforzarme, y te da esa posibilidad de pasar por diferentes gamas. He tenido que hacer, no sé, en los traslahuellas, que por lo general siempre me han dado personajes de marginales, y he tenido que hacer mujeres muy chusmas, muy desenfadadas, ¿no? Que tampoco tienen que ver conmigo. Pero bueno, gracias al estudio, a la observación, lo he logrado. Y eso es lo interesante. No me interesa ser Mayra en el escenario. Este modo de adaptarse a diversos personajes y encarnar diversos personajes también hay que aplicárselo a introducirse en diversos lenguajes y escenarios. No es lo mismo el teatro que la televisión, que la radio, que lo que puede suponer interpretar un personaje en el cine. Pero ¿es el teatro el privilegiado para Mayra? Sí. ¿Y las razones por las cuales? Sí, mira, yo te confieso, me gradué en el año 82 y no he parado de hacer teatro. O sea, llevo ya 38 años de vida artística, y específicamente diría yo que en el teatro, porque la televisión ha sido una cosa itinerante. O sea, he hecho una novela y han pasado quizás 3 años y después no he hecho más nada, un traslahuella, un teleplay, pero no ha sido una cosa constante, como en el caso del teatro, que sí no me he bajado del escenario, puedo decirte. Estuve 19 años en la compañía teatral Teatro Estudio, que dirigía Raquel Revuelta, que fue otra escuela para mí, porque tuve la dicha de pasar por distintos directores, excelentes directores, y en el año 2001 pasé a formar parte de la compañía de Carlos Díaz, Teatro otra escuela, El Público. Teatro El Público, donde estoy actualmente. Pero cuando llego a la televisión siempre llego temerosa, precisamente porque como hago tanto teatro, en la televisión es otro lenguaje. En el teatro tienes que hacerlo todo más grande, tienes que proyectar porque tienes el espectador al final. Y los gestos, la gestualidad, todo es mucho mayor. Entonces, cuando llegas a la televisión, tienes que moderar todo eso, y siempre con una organicidad y una creatividad, pero todo tiene que ser más bajito. O sea, uno tiene que adaptarse según el medio. Y en el cine es lo mismo. El cine tienes la cámara ahí, que ahí sí no puedes inventar, ¿entiendes? Tiene que ser todo muy de verdad. Muy sutil. Pero muy sutil, muy sutil. Por eso en el teatro es donde mejor me siento, te confieso. Donde me siento más relajada. La televisión siempre como que me impresiona. Las cámaras me aterran. Ahora mismo estoy aterrada. No se le nota, qué bien. Pues sí. Esa es la gracia de una buena actriz. No se le nota que está aterrada. Mayra, esta manera suya de encarnar muy diversos personajes, me imagino que también ha condicionado que los directores vean en usted una ficha mutable y posible para muy diversos personajes. Pero en realidad, ¿cuáles son esos que constituyen una inspiración muy grande para Mayra? Cuando le entregan un guión de cine, de televisión, del teatro, ¿qué es lo que hace que Mayra se decida por un personaje? Bueno, lo primero que busco es que haya un conflicto en el personaje, por donde tú puedas estudiar y puedas sacarle cosas. No me gustan mucho los personajes ligeritos, independientemente de que he interpretado muchos personajes pequeños y ligeritos y siempre he tratado de sacarle algo al personaje. Porque yo pienso que uno como actriz siempre tiene que ir a la interioridad del personaje y buscar todo el interior para que eso salga de verdad y creíble. No es tirar porque es sencillito, porque es una chusma, porque es tirarlo así, que se vea la cascarita del personaje. Siempre hay un porqué esa persona actúa así
Y entonces yo trato de ir a eso siempre, de profundizar, aun por muy pequeñito sea el personaje, pero siempre me gusta estudiarlo y profundizar, buscarle siempre hay un escombro, hay algo ahí que te permite sacar. Prefiero los dramas, aunque dicen que tengo un poquito de vis cómica, pero me gusta mucho el drama, la tragedia, soy muy trágica y disfruto mucho esos personajes, donde tengo que desgarrarme y tengo que llorar, esas cosas las disfruto mucho. Y también nos hace reír. Bueno. Eso sí, porque los propios televidentes lo disfrutaron hace unos días, con esa inmensidad y esa capacidad que tiene Mayra Mazorra de llevarnos de un recurso a otro y de hacernos sentir. Eso sí, que la actuación es una profesión tremendamente retadora y que ella ha sabido llevar con esa exquisitez de seleccionar personajes de un alto rango, de cuando son muy pequeños, hacerlos realmente interesantes para quien está recibiendo esa interpretación. Pero sin dudas Mayra Mazorra merece ese calificativo que la crítica le ha dado de primerísima actriz y a ella mucho agradecemos que hoy nos haya acompañado con su inmensa figura de cubana intensa y comprometida en el noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para presentar el debate que sostendremos esta semana en torno a la conservación y promoción de los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes. Esto será en breve, por favor no abandone la sintonía. Lo decía antes de la pausa, esta semana nuestra sección Contrapunteo propone un debate en torno a la conservación y promoción de los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes. Mi colega Yuris Nórdido ofrece hoy un primer acercamiento. Este es un viaje al corazón del Museo Nacional de Bellas Artes. En los almacenes de la institución se atesora buena parte de la colección de arte cubano y universal que hacen de este museo la más importante pinacoteca de la nación, una de las más significativas de América Latina. La colección consta de dos grandes subcolecciones, digamos. La colección de arte cubano, que es la más completa que existe en el país, que va desde los propios inicios del arte en Cuba, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Es una colección que fundamenta muy bien el desarrollo de la historia del arte cubano en todas las etapas. Tiene además una colección de lo que llamamos arte universal, en la cual están comprendidas 3 colecciones de arte de la antigüedad referidas al arte egipcio, arte griego y arte romano. Además hay una colección de pintura de arte europeo que comprende 7 de las escuelas tradicionales de pintura, la pintura española, la pintura holandesa, flamenca, alemana, pintura italiana, pintura francesa. Contamos además con una pequeña colección de pintura latinoamericana colonial, así como de pintura colonial norteamericana. Existe además una colección de arte asiático que incluye arte realizado en países como la India, Japón,
China y otros países de la región. La práctica internacional es clara. Ninguno de los grandes museos de arte del mundo exhibe más del 20% de su patrimonio. Aquí tampoco. En estos almacenes, siguiendo estrictos protocolos de clasificación y conservación, se atesora la gran mayoría de las piezas del museo. Esculturas, pinturas, dibujos, instalaciones, un conjunto de obras que puede tributar al programa de exposiciones transitorias de la institución o a los proyectos de extensión cultural. Un museo se caracteriza a partir de la colección que tiene, y en ese sentido la colección permanente debe tratar de expresar en la mayor medida posible esa colección, de manera que el público pueda recibir la información y abarcadora sobre toda la colección. Pero evidentemente en ningún museo es capaz de exhibir todas sus colecciones ni toda la extensión de su colección. ¿Cuáles son las medidas de seguridad y conservación de este patrimonio? ¿Cómo se garantiza su movimiento y socialización? Sobre la protección y promoción de las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes seguiremos debatiendo mañana en Contrapunteo. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Yuris Nórido por este primer acercamiento al tema de la semana, la conservación y promoción de los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes. Como siempre le digo, usted todavía tiene tiempo de escribirnos y participar en este debate. Déjenos saber su criterio a través de contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook que ya aparece en pantalla. Y nosotros continuamos hablando también de otros temas, y es que de instituciones responsabilizadas con la conservación y promoción de los valores de nuestro patrimonio, continuamos hablando en esta emisión. La botica francesa de la familia Triolet, fundada a finales del siglo XIX y actual Museo Farmacéutico de Matanzas, recibió la condición de espada y escudo de la nación por su desempeño a pesar de las condiciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. Los trabajadores del Museo Farmacéutico recibieron la condición de colectivo escudo y espada de la nación durante una solemne ceremonia efectuada en el segundo piso de ese centro. Marcia Brito, directora de la entidad, y Silvia Valladares, secretaria del sindicato en el museo, agradecieron la distinción que significa y representa la labor de todos los que allí, de una u otra forma, laboran. También se leyeron los compromisos para mantener esa condición durante el próximo año. La secretaria del Buró Sindical Provincial de Cultura, Iracema Elías Suárez, felicitó a los trabajadores y reconoció la labor que amerita esta distinción. El acto finalizó con un espacio cultural de los pianistas Gustavo y Luis Fernando Ramos, padre e hijo muy vinculados al museo. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del desarrollo en varios territorios del país del curso escolar para el sistema de la enseñanza artística. Conoció de las propuestas de la quincena de cine francés contemporáneo en varios cines de la capital e iniciamos un debate en nuestra sección Contrapunteo sobre la labor de conservación y promoción de los valiosos fondos que atesora el Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.